Buenas tardes, mi nombre es Jorge Adolfo Renón García. De continuación, atenderé cada uno de los puntos tratados en esta actividad. Para el punto 1 tenemos que, en la historia de México se han realizado diferentes acciones con la finalidad de defender y proteger los derechos humanos. A continuación les hablaré de algunos. En la época de la conquista surgieron las leyes de Indias, las cuales protegían a los nativos de la opresión de conquistadores españoles. 36 años después del movimiento de independencia, en la Constitución se incorporó un apartado denominado de los derechos del hombre y el recurso actualmente conocido como juicio de amparo, así como en 1917 se adicionó el título denominado de las garantías individuales, en el cual se encuentran diversos derechos que tienen que ver con la libertad, igualdad, educación, etc. El 6 de junio de 1990, el presidente Carlos Salinas de Gortari creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante un decreto presidencial. Para el punto número 2 tenemos que los derechos humanos se pueden clasificar en civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. A continuación les explicaré cada uno de ellos, además de ejemplificarlos con artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Derechos civiles. Estos protegen las libertades individuales de las personas frente al abuso del Estado, garantizando su integridad y seguridad. Un ejemplo sería el artículo 3, que dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Los derechos políticos permiten la participación de las personas en la vida política y pública de su país. Como ejemplo sería: toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Esto dicho en el artículo 21. Derechos económicos. Se relacionan con el acceso a recursos y oportunidades, los cuales garantizan el bienestar financiero y laboral de las personas. Un ejemplo sería el artículo 23, que dice: toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Derechos sociales. Garantizan el acceso a servicios básicos como la educación, la salud y la seguridad social para asegurar un nivel de vida digno. Un ejemplo sería el artículo 26, el cual menciona que toda persona tiene derecho a la educación. Derechos culturales. Estos protegen la identidad cultural, la participación en la vida artística y científica y el acceso al conocimiento. Un ejemplo sería el artículo 27, que dice: toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Derechos ambientales. Aseguran un entorno sano, sostenible y sustentable para las generaciones presentes y futuras, protegiendo el medio ambiente frente a la explotación y la contaminación. Estos no están expresamente mencionados en la DUDH, pero han sido reconocidos en tratados internacionales posteriores. Un ejemplo sería en el artículo 25, el cual dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, lo cual incluye un derecho a un ambiente saludable. Para el punto 3 tenemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un conjunto de disposiciones, normas y principios los cuales delimitan la actuación y funcionamiento de las autoridades del Estado y reconocen los derechos de todas las personas que nos encontramos en México, con el fin de lograr una convivencia armónica, alcanzar el bien común y lograr el desarrollo de nuestro país. Los derechos humanos se encuentran primordialmente en los primeros 29 artículos de la Constitución, en el título primero, capítulo 1, denominado de los derechos y sus garantías. El artículo 102, en su apartado B, regula la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, derivando la obligación para todas las entidades federativas del país a crear órganos autónomos que vigilen los derechos humanos. El artículo 133 establece que el principio de supremacía constitucional que instala nuestra Constitución es la ley suprema, es decir, la máxima norma del sistema jurídico mexicano. Esa constituye la base del reconocimiento y la tutela de los derechos fundamentales. Para el punto número 4 tenemos que los artículos del 1 al 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen los derechos humanos y sus garantías. Estos artículos protegen la dignidad humana y regulan la relación entre el individuo y el Estado. Las principales aportaciones de cada artículo son: artículo 1. Garantiza la igualdad y el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales. Prohíbe la esclavitud y la discriminación. El 2 reconoce la composición pluricultural de México y protege los derechos de los pueblos indígenas. El 3 establece el derecho a la educación laica, gratuita y obligatoria. El 4 garantiza la igualdad de género, el derecho a la salud, alimentación, agua potable y vivienda digna. El 5 protege la libertad de trabajo, prohibiendo el trabajo forzoso. El 6 garantiza la libertad de expresión y acceso a la información pública. El 7 protege la libertad de imprenta. El 8 garantiza el derecho de petición a las autoridades. El 9 protege la libertad de asociación y reunión pacífica. El 10 regula el derecho a poseer armas en el domicilio, con restricciones. El 11 garantiza la libertad de tránsito dentro del país. El 12 prohíbe los títulos de nobleza. El 13 establece que ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales. El 14 garantiza la irretroactividad de la ley y el debido proceso legal.
El 15 prohíbe tratados de extradición en casos de esclavitud o persecución política. El 16 protege la privacidad, requiriendo órdenes judiciales para cateos y detenciones. El 17 prohíbe la justicia por propia mano y garantiza el acceso a la justicia. El 18 regula el sistema penitenciario con el enfoque en la reinserción social. El 19 establece derechos del detenido y regula la prisión preventiva. El 20 garantiza derechos de los imputados en un proceso penal. El 21 define las funciones del Ministerio Público y el Poder Judicial en la imposición de penas. El 22 prohíbe penas crueles e inusitadas, como la pena de muerte. El 23 prohíbe que una persona sea juzgada 2 veces por el mismo delito. El 24 garantiza la libertad de culto y religión. El 25 establece que el Estado debe fomentar el desarrollo nacional y la economía. El 26 regula la planeación democrática del desarrollo del país. El 27 regula la propiedad de la tierra y los recursos naturales. El 28 prohíbe los monopolios y protege la libre competencia. El 29 regula la suspensión de derechos y garantías en caso de emergencia nacional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos protege todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales, y los defiende de la siguiente forma: recibiendo quejas de personas cuyos derechos fueron violados por autoridades, investigando los casos de violaciones a derechos humanos, emitiendo recomendaciones a las autoridades responsables, promoviendo la educación en derechos humanos, brindando asesoría y orientación jurídica a víctimas y monitoreando el cumplimiento de los derechos humanos en México. Aunque la CNDH no tiene facultades para sancionar, sus recomendaciones generan presión social y política para corregir abusos y mejorar la protección de los derechos humanos en el país. Para el punto 5 tenemos que la función primordial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es guardián y garante de la Constitución mexicana, ya que protege los derechos fundamentales de todos los mexicanos, así como se encarga de impedir los abusos del poder y defender los derechos humanos de los ciudadanos. Esta atiende los medios de defensa constitucionales como controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y determinaciones de constitucionalidad sobre la materia de consultas populares, mediante los cuales se busca defender el orden establecido en nuestra Constitución, siendo el llamado juicio de amparo el medio de defensa jurisdiccional protector de los derechos humanos, establecido a nivel constitucional. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias por escuchar.